Solo le voy a explicar aquí cómo es el punto. Entonces, bueno, un chef experto en cocina mediterránea estima que el tiempo de cocción de cierto plato de su especialidad se distribuye de manera uniforme entre 35 y 48 minutos, dependiendo de los factores como la temperatura de cocción y la calidad de las materias primas. Bueno, entonces se midieron estos tiempos. Ahora, la pregunta es determinar si esta afirmación, o sea, que el tiempo de cocción de cierto plato de su especialidad se distribuye de manera uniforme entre 35 y 48 minutos. Esa sería entonces la hipótesis alterna. La hipótesis nula sería esta. Entonces, eh, A sería 35, B sería 48. Por lo tanto, entonces hacemos la frecuencia observada, pues es la que observamos acá, miren. 37, 48 hasta 51. Aquí esta probabilidad es 1/b menos A. B es 48 menos 35. ¿Por qué 1 menos? O sea, digamos f de x es igual a 1/b a 48 menos 35. Igual 1/48 menos 35, que significa 13. 1/13. Y 1/13, pues es esta probabilidad, sino que aquí se aproxima así. Si miramos bien, entonces 1/13, pues aquí hay más cifras decimales, ¿listo? 1/13 es 0.769, ¿listo? Bueno, entonces ahora se multiplica la probabilidad de la distribución exponencial por 462 y nos da todos estos resultados. Ahora acá, mm, entonces sería frecuencia observada menos la esperada elevado al cuadrado sobre la esperada. Simplemente hay que saber dónde está la FO, FE y hacer la operación. Bueno, finalmente pues la estadística de chi cuadrado es la suma de estos, ¿sí? Entonces ahora el chi cuadrado tabulado, que es 1 - 0 menos el 5%, por 11 menos 2 menos 1. ¿Por qué 11? Porque son 11 el tamaño del intervalo. ¿Por qué 2? ¿Por qué menos 2? O sea, le resta menos 2. Porque son dos parámetros que tiene, o sea, el parámetro A y el parámetro B. Y siempre, siempre se resta por uno. Entonces nos da 15,51, ¿sí? Entonces se vuelve a rechazar la hipótesis nula. Digamos acá, eh, una chi cuadrado viene como no tan, como así. Bueno, digamos, aquí está la chi cuadrado. Y aquí en esta parte entonces está 15,5. Entonces, eh, aquí, por aquí, bien lejos, está 23,9. Y entonces, como está por acá en la derecha, esto aquí es la región de rechazo, H0. De rechazo para H0. ¿Sí? Este pedacito. Si estuviera aquí en lo blanquito, este de aquí a la izquierda, no se rechazaría. O sea, si este no hubiera bajado, entonces no se rechaza. Bueno, entonces como se rechaza H0, entonces, como se rechaza H0, pues simplemente pues los datos no se distribuyen de manera uniforme.
Entonces 15,51 es menor que 23,51. Entonces, como se rechaza, entonces los datos no se distribuyen de manera uniforme. Punto B, pues como ya tiene, digamos, todos los resultados acá. Por ejemplo, acá, punto B, este punto, entonces dice que si tiene una distribución normal con media 42 y desviación estándar 6 y, y una exponencia, una desviación de 6 minutos y hacer otra prueba de hipótesis a ver si también se distribuye exponencial con una tasa de 0,025, ¿sí? Entonces, estos fueron los resultados, ya tenemos los resultados, entonces, digamos, para la prueba de hipótesis si se distribuye normal, pues la hipótesis nula sería que se distribuyen de manera normal, la alterna es que no se distribuyen de manera normal. Entonces, vemos que, digamos, aquí el cucuplo, estos punticos que están acá se ajustan a una línea recta, entonces podemos decir que se aproxima a una distribución normal. Ahora de este, eh, esta es la prueba Kolmogorov, Kolmogorov, y esa es para ver si los datos se distribuyen de manera exponencial. Entonces, aquí pues la tasa es de 0,025, 0,025. Entonces, como este p-valor es muy grande, entonces es mayor que cualquier nivel de significancia, digamos, es mayor que 0,01, 0,05, siempre lo que comúnmente uno acostumbra a dejar. Eh, aquí no se rechaza H0 es porque los tiempos de cocción se distribuyen de manera exponencial con una tasa de 0,025. ¿Listo? Entonces, por lo que entonces aquí pues miramos entonces que los dos, uno se distribuye de manera normal con media 42 y desviación estándar 6 y el otro de la manera exponencial con una tasa de 0,025. El punto 3 no lo hice. Punto 4 pues el punto A pues lo que hay que hacer es determinar si la elaboración del perfume depende del tipo de componente activo del envase o de la interacción entre los factores. Entonces aquí nos vamos donde el p-valor, ¿sí? Entonces la elaboración de perfume no depende del componente del tipo de envase porque p-valor es mayor que 0,05, ¿sí? O sea, esta duración de perfume no depende del componente tipo de envase, este, porque p-valor, este p-valor es mayor que 0,05. O sea, 0,927 es mayor que 0,05. ¿Listo? Aquí el segundo, pues, el, entonces, la duración del perfume depende del componente, del tipo de componente, o sea, con respecto a este, perfume con respecto al componente. Entonces, esta sí contribuye, o sea, sí depende. O sea, como depende, entonces, pues porque el p-valor es menor que 0,05, porque 0,05 es utiliza el nivel de significancia del 0,05. Aquí ahí dice, utiliza el nivel de significancia del 0,05. Ahí dice. Entonces aquí ya en el punto de la iteración entre la elaboración del perfume y el componente en el tipo de envase no son independientes porque p-valor es de 0,05. A 0,437 es mayor que 0,05. El punto B, pues ahí lo estaba haciendo. Es con esta em, comparación, que es la LC
y se comparan con los intervalos de confianza. Digamos aquí, digamos ya estaba, digamos, como el que yo, el que dependía era componente, entonces tocaba componente 3 versus componente uno. Aquí sí se mira. Nota, ahí dice nota. Nota, si determinó que el tipo de envase es significativo, entonces el tipo de envase no fue significativo, entonces no se realizan todas las posibles comparaciones múltiples entre los niveles de factor envase. Entonces, este sí nos dio, mire, si determinó que el componente activo es significativo porque depende, es menor que 0,05. Realiza los contrastes entre el componente 3 y los demás componentes. ¿Sí? O sea, 3 componente 3 este 3 y los demás componentes. ¿Listo? Esa es. Muchas gracias por la atención que está.